ciencia es el conocimiento que ha resultado tras años de investigación, descubrimientos y experimentación. Estos conocimientos se logran gracias a una serie de pasos conocidos como el método científico. Los avances científicos alcanzados hasta hoy en día son gracias a muchos personajes imprescindibles en todo el desarrollo científico, quienes sentaron las bases en este ámbito. Sus aportaciones han creado sucesos que marcan un antes y un después en la ciencia. Debido a la importancia de conocer los aspectos relevantes y significativos que fueron el parteaguas de este inmenso mundo, es que presentamos algunos de los principios básicos de la ciencia. Con esto se espera que logremos reconocer a los personajes más influyentes en el desarrollo y pensamiento científico y sus aportaciones. La teoría del contagio. Un personaje muy importante al momento de hablar del concepto de contagio es Girolamo Fracastoro, precursor de la teoría de la enfermedad. Fracastoro propuso por primera vez una teoría sobre la naturaleza de las infecciones y en su libro Di Contagione habló sobre conceptos sobre el contagio de enfermedades y describió por primera vez enfermedades como la sífilis y la viruela. Él describe tres tipos de contagio, uno por contacto directo que lo relaciona con la putrefacción, la infección con objetos contaminados que ocasiona sarna, tisis y lepra, y el contagio a distancia que puede ocasionar fiebres pestilenciales, oftalmias y varicela. De esta última deriva la teoría de la exhalación, que dice que todos los cuerpos están en constante desprendimiento de partículas y estas son captadas por nuestros sentidos. A estas partículas las llamó semillas. Es así como Fracastoro anticipó el término de la multiplicación de agentes biológicos. Él decía que las plagas eran diferentes en plantas y animales y no se afectaban entre especies. Así como había padecimientos propios de niños y jóvenes que no afectaban a ancianos y algunos que no afectaban entre hombres y mujeres. Algunos se enfermaban y otros no. También logró distinguir entre infecciones y envenenamiento, ya que este último no presenta putrefacción. En su segundo libro, describe por primera vez la historia natural de algunas enfermedades infecciosas, tales como el sarampión, que menciona que afectan más a niños y rara vez suelen reinfectarse. La tisis es contagiosa y sus semillas suelen ser específicas del pulmón. Sobre la rabia, descubrió que se da por la mordida de un perro y el periodo de incubación dura de 30 días a 8 meses. Describió por primera vez la sífilis, diciendo que es una transmisión que se da a los hijos por medio de la leche materna. En su tercer libro describe el tratamiento de algunas de las enfermedades infecciosas que antes había descrito. Las ideas de Fracastoro no fueron totalmente aceptadas, ya que se basaban más en hipótesis e intuiciones, y todo era teoría, a diferencia de otros científicos que basaban sus experimentos en la práctica, como Vesalio y Paré. La revolución fisiológica. En la época del Renacimiento se dio un impulso al campo científico, y con esto el surgimiento de la fisiología. Con esto, varios científicos iniciaron con sus aportaciones. Tal es el caso de Galileo Galilei, que propuso la ley de la sincronía con experimentación con un péndulo y creó el termómetro de alcohol. Santorio recreó este experimento de forma invertida, creó 3 termómetros más y en su libro de aforismos habla de aforismos como todas sus observaciones experimentales. William Harvey postuló una de las aportaciones más importantes en la fisiología, el descubrimiento de la circulación sanguínea, cuyos datos obtuvo a partir de sus observaciones. La idea de la circulación sanguínea surgió en el siglo XIII y fue discutida a partir del siglo XVI, a partir de las menciones de Servet de Colombo de que la sangre viajaba del ventrículo derecho al izquierdo por los pulmones y no por el tabique interventricular como mencionaba Galeno.
Ya se sabía que entre los ventrículos había un septo, donde se creía que pasaba la sangre. Según Colombo, lo correcto es que la sangre es llevada por la arteria pulmonar hacia los pulmones. La sangre regresa por las venas pulmonares hasta llegar al ventrículo izquierdo. Galeno postulaba que el sistema venoso era de ida y venida, que la sangre contenía aire, se generaba constantemente en el hígado a partir de la ingesta de los alimentos y pasaba por el tabique interventricular para mezclarse con la sangre. Para Harvey, esto no era lo correcto. Él postula en contra diciendo que la sangre atraviesa el corazón y los pulmones por acción del pulso de los ventrículos. Esta sangre irritada a todo el cuerpo viajaba de las venas al músculo y del músculo a las venas periféricas, de las más pequeñas a las más grandes. Concluye que no es posible, ni siquiera lógico, que la circulación debido a la ingesta, ya que el volumen es mayor y la sangre se mantiene en un circuito incesante, siendo esta la función que cumple el corazón por medio de su pulsación. Para finalizar, Harvey impuso una tendencia, ya que cuando se planteó un problema fisiológico, logró adoptar un estudio directo de la realidad, obteniendo resultados más objetivos, siguiendo estos por los científicos. La revolución microscópica. Alhazen, uno de los oftalmólogos árabes más conocidos, su principal aportación fue referirse al aumento y a las distorsiones de los objetos que son producidas por esferas de cristal. Roger Bacon. Este formuló la primera afirmación acerca del uso de los lentes para mejorar la visión. Él dijo: debería ser muy útil para personas ancianas y aquellas que tienen los ojos débiles. No por nada posteriormente se le conocería como el padre de las gafas graduadas. Galileo Galilei. Aunque este no destacó por sus estudios microscópicos, él fue quien construyó el primer microscopio compuesto y lo llamó Occhiale. Unos años más tarde señaló que este aumentaba las cosas pequeñas unas 50.000 veces más, de modo que una mosca se vería del tamaño de una gallina, aunque, claro, era una exageración. Anton van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek al final fue considerado el padre de la microbiología, ya que elaboró con sus propias manos más de 500 lentes, algunas de las cuales podrían tener hasta 200 aumentos. También se le adjudican descubrimientos como los espermatozoides, protozoarios, eritrocitos, miofibrillas y diversas bacterias. Marcello Malpighi, uno de los precursores en el estudio microscópico de muchos tejidos. En 1661 publicó su primer libro, Observaciones anatómicas en los pulmones, en donde describe varias estructuras a través del pulmón de una rana. Robert Hooke. En 1665, Hooke publicó su primer libro, Micrografía, el primero con ilustraciones de distintos objetos como el corcho y la célula biológica. La revolución de la patología. Antonio Benivieni fue considerado como el fundador de la anatomía patológica. De hecho, en su libro De las causas ocultas y maravillosas de las enfermedades, contiene 111 de sus casos clínicos, incluidos 15 con autopsia. Incluso algunos de los métodos utilizados por Benivieni son similares a los utilizados actualmente en las autopsias. Johann Schremm von Grafenberg. Su libro Observationum Medicarum tuvo mucho éxito porque se trataba de una colección de más de 900 páginas y con observaciones resumidas de Silvio, Vesalio, Colombo, Bawin, Abençoar, Garnerus, entre otros. Johann Jacob Weffer. Esta fue la primera persona en ubicar la apoplejía, la cual vino a conocerse después como enfermedad cerebrovascular. Aunque, claro, también estaba interesado en otras afecciones como la insuficiencia cardíaca. La revolución clínica. Thomas Sydenham nació en 1624 y falleció en 1689. Fue un famoso médico en Europa que retornó a la idea hipocrática de la observación cuidadosa de los síntomas y al concepto de que representan los esfuerzos del organismo para librarse de la enfermedad. Ayudó a la consolidación de la idea de la historia natural de la enfermedad. También mencionó que en la producción de enfermedades la naturaleza es uniforme y consistente. Así es como Sócrates y el más bruto de un lugar podían desarrollar la misma enfermedad con los mismos síntomas. Sydenham postuló la existencia independiente de las enfermedades y la posibilidad de distinguirlas entre sí.
partiendo de sus síntomas y signos característicos. En esa época se necesitaba dedicarse a describir los fenómenos patológicos con la misma fidelidad que un pintor pinta un retrato. En esta época había muchas epidemias, por lo que Sydenham tenía la oportunidad de ver muchos pacientes de la misma enfermedad en un mismo día y de formarse una imagen muy nítida de ella. Fue el primero en distinguir el sarampión de la escarlatina y describió bien la enfermedad gota, ya que él la padecía. La medicina en la Edad Barroca. La Edad Barroca va del siglo XVIII hasta la Revolución Industrial. En esta se desarrollaron una serie de grandes sistemas o teorías médicas. Siguieron la sugestión de Sydenham de que la enfermedad debería estudiarse igual que otros objetos del mundo natural, y se dedicaron a clasificar los padecimientos en clases, órdenes y géneros. En esta época se estableció la anatomía patológica como una ciencia, se avanzó en el diagnóstico clínico con el descubrimiento de la percusión como un método de exploración física, se generalizó el uso de la vacuna de Jenner contra la viruela y se descubrió el oxígeno. La época barroca culmina con dos episodios médicos de inmensa importancia. El primero es el desarrollo de los grandes hospitales como los de París, Viena y Berlín, y el segundo son los trabajos de la École de París y la nueva Escuela de Viena. La iatroquímica buscaba encontrar explicación química a los procesos fisiológicos, patológicos y también buscaba tratamientos con sustancias químicas. El fundador y principal exponente fue Paracelso con su postulado de las tres sustancias químicas y el uso de las sustancias como tratamiento. Otro exponente es Johannes Baptista van Helmont. Igual fue un animista quien se hizo médico estudiando con jesuitas y capuchinos. Él se encontró con los escritos de Paracelso y luego escribió sus propias obras. Una teoría controversial de él fue la del bálsamo del arma, en donde se aplicaban bálsamos medicinales al arma causante de la herida y no al paciente, al cual solo se le iba a lavar y vendar. Debido a sus ideas pasó 3 años en la cárcel y luego en la prisión domiciliaria hasta su muerte, donde su hijo publicó sus manuscritos en 1648, conocidos como Hortus Medicinae, una exitosa obra en los siglos XVII y XVIII. Era un nuevo sistema filosófico y religioso donde la enfermedad se relacionaba con el arqueus, principio vital de todo el organismo como uno solo y no como cada una de sus partes por separado. Este era un gas espiritual y material que generaba el ens morbi por una semilla anormal que se desarrolla y puede destruir al arqueus. El ens morbi se podía generar gracias a residuos exteriores que no se asimilaban por completo y conservaban su arquei, que éste interactuaba con el arqueus causando enfermedad. Él tenía tratamientos que iban desde rezos, consumo de opio, mercurio, hasta el uso de testículo de venado. Eran considerados simples. Franciscus Silvius, del siglo XVII, fue un exponente holandés que atrajo muchos pacientes gracias a sus sencillos sistemas terapéuticos. Sus bases son la química y los nuevos conocimientos sobre la circulación sanguínea. Eran nuevos en esa época. También tenía información de los vasos linfáticos, linfa, ganglios y páncreas, entre otras creencias ya existentes. Propuso cambiar los 4 humores clásicos por otros 3, la saliva, el jugo pancreático, la bilis, y le daba importancia a las cualidades ácidas y alcalinas. Para Silvius, la salud depende de no encontrar sales ácidas o alcalinas en la sangre. La terapéutica aplicada por Silvius era bien sencilla: eliminar el ácido o el alcali en exceso. La primero se logró con sustancias alcalinas y lo segundo por medio de ácidos. La iatromecánica es la doctrina que compara el cuerpo humano con una máquina artificial y pretende explicar su funcionamiento sobre bases puramente físicas. Las partes sólidas del organismo constituyen diferentes maquinarias o conductos, los cuales obedecen a las leyes de estática, los líquidos por principios de hidráulica. Por lo tanto, la fisiología resulta ser una rama de las matemáticas aplicadas.
La iatromecánica se desarrolló a finales del siglo XVII. Uno de los primeros iatromecánicos fue Santoro Santorio, quien introdujo métodos cuantitativos en la medicina. El miembro más prominente fue Giovanni Alfonso Borelli, quien nació en Nápoles, estudió matemáticas en Roma, fue profesor de matemáticas en Messina, pero su fama de sabio y buen maestro lo llevó a la cátedra de matemáticas en la Universidad de Pisa en 1656. El mismo año, Marcelo Malpighi fue nombrado profesor de medicina teórica. Se hicieron grandes amigos y desde entonces la anatomía y la fisiología compartieron su atención con las matemáticas. El libro de Borelli consta de dos partes. La primera, movimientos externos. Se puede observar movimientos corporales basados en principios de la mecánica física y revela experiencia en disección con diferentes especies animales. La segunda parte, tratado magistral de fisiología. Incluye contracción muscular, función renal, respiración, algunos aspectos de nutrición y digestión y comentarios sobre la fiebre, sobre todo manejando una gran capacidad de análisis crítico, profundidad en conceptos y equilibrio de juicio. Giorgio, a los 28 años fue profesor de anatomía. Explicaba los efectos naturales de un cuerpo animado con los principios matemáticos con los que se expresaba la naturaleza, pues indica que en las venas hay tubos hidráulicos, así como en los músculos una palanca y poleas en los ojos. Sin embargo, estableció la diferencia entre la teoría y la práctica de la medicina. Archibald atacó al sistema médico, señalando que la búsqueda de causas de los fenómenos son estériles, y lo único que podemos conocer son las relaciones entre las cosas, las leyes y las propiedades de sus apariencias. El sistema mecánico dinámico, el cual fue postulado por Hoffman, quien antes de estudiar medicina aprendió matemáticas y filosofía. A los 60 años es una gran obra, basa la anatomía y la física, pues señalan las causas de las enfermedades, las cuales actúan sobre paredes sólidas y líquidas del cuerpo por movimiento. El sistema mecánico dinámico determina la actividad cardíaca y de propulsión de la sangre, con el concepto de fibra como un componente elemental en todo el organismo, pues señala que también existen en el cerebro. Debido a que esta teoría no explicaba fuertes infecciones, se apartó de premisas mecánicas e inventó un principio cualitativo en forma de un líquido sutil, y lo hizo responsable de la actividad vital. Este dividía sus tratamientos en drogas, las cuales refuerzan, relajan, alteran y las que evacúan, además de ser exigente en sus dietas. El animismo es una perspectiva en la que se creía que el cuerpo humano era un recipiente controlado por una entidad conocida como ánima. Depende del exponente es la manera en que se conformaba el ánima. Por ejemplo, dos exponentes que ya han sido mencionados, Van Helmont y Willis, tenían ideas distintas de cómo estaba conformada. El primero decía que el ánima se encontraba en el estómago y el vaso, y el segundo argumentaba que se dividía en dos, la racional y la material. Otro gran exponente fue Georg Ernst Stahl, que no aceptaba las ciencias naturales en la medicina y que el organismo sea como una máquina, sino como algo inmaterial que es controlado por el ánima. Stahl, asombrado, observó cómo algo tan complejo como el cuerpo humano era capaz de autorregularse. El ánima controla al organismo y lo protege. Cuando el ánima abandona el organismo es cuando éste muere. Para Stahl, la mejor terapéutica era a través de la propia ánima, ya que si causaba la enfermedad igual la podía curar. Otros exponentes eran François Boucher de Sauvage, reconoció la existencia de un principio vital de los movimientos superior a los mecanismos ordinarios, gracias al ánima. Otro fue Théophile de Bourdieu, que planteó el funcionamiento individual de los órganos en conjunto se llamaban vida general. Un tercer seguidor cambió el animismo a vitalismo, que cumplía la misma esencia. Él fue Paul-Joseph Barthes. Planteó la teoría conocida como principio vital, que era la causa de todos los fenómenos que ocurren en el cuerpo, y la enfermedad era la alteración o falta de este principio. Las creencias sobre la fisiología humana han evolucionado a través del tiempo, gracias a las distintas mentes que han sido partícipes en el estudio del ser humano. En épocas pasadas, los médicos no se limitaban al estudio exclusivo de la medicina, sino que algunos destacaban en distintas áreas. Este hecho les permitió que cada exponente genere sus propias teorías acerca de la fisiología y la enfermedad por las que pasaba el ser humano, y dependiendo de la forma en la que venía la razón de la enfermedad, era el tipo de tratamiento que se les aplicaba.
Todo este cambio alrededor de la medicina ha sido de utilidad para llegar a lo que se conoce hoy en día. Esto demuestra cómo incluso sin llevar a cabo un método científico definido, la humanidad ha evolucionado gracias a la prueba y error de sus prácticas y creencias.